Oh, don't you see? Yeah, now. Here we are. Hi. Welcome back. Creo que estoy muy... ¿Por qué es tan difícil exhumar un cuerpo? ¿Qué es exhumar? Sacarlo de su tumba. Verga, porque está 3 metros sobre tierra y creo No, o sea, en el sentido en el ámbito legal, ¿no? Ah, porque pasa que hay ciertas leyes... ¿Sabes que hace poco fui al cementerio de Recoleta? Ajá. Coño, es bastante de pingue, una arquitectura muy buena. Te das cuenta que todos esos bichos eran masones, marico, Simón Bolívar o sea, todos los próceres de Latinoamérica eran masones por alguna razón. Lean sobre masones, te das cuenta que no es una secta satánica. En algún momento lo haremos sobre los masones, capaz. Igual no es tan misteriosa los masones. No es nada misterioso. Pero bueno, vamos ya a iniciar We are beginning. este video. ¿A quién me tocaba decir? Ah, A mí me tocaba decir Malpero, ¿no? Ajá, sí. Bueno, bienvenidos a Malpero. Acostumbrado. Acostumbrado a que Boquita sea el más grande, papá. Vamos. Bueno. Igual yo no veo ningún cuadro de fútbol. No, yo sé, yo tampoco, pues, pero... Soy neutral en No la había política, pensado- soy neutral en la fútbol. No había pensado en ninguna otra cosa. Está bien. Pero hoy vamos a hablar sobre los memes. El primer tema va a ser sobre los memes, el segundo tema va a ser la herencia Paternal, influencia paternal, No, exacto, identidad. influencia, no es que va a ser herencia de billetes, sino herencia psicológica, digamos. Claro. Y eso va hasta un nivel neuronal que ya luego vamos a abordar. Y estamos inspirados en que Aaron es justamente un meme andante. Ya nos damos cuenta que por su No, pasa que... piercing aquí se está convirtiendo en un personaje tipo. en un de fútbol, la internet. en un Sí, fútbol, sí. weón, me estoy convirtiendo en un Exactamente. fútbol. Y bueno, de eso habla, en eso un poco consiste lo Pero que... antes de empezar a hablar sobre todo esto, te tengo una... Esto yo no sé si ya te lo conté ya, pero si no, vamos a hablarlo en cámara. ¿Viste toda esta campaña de que se deje de hacer pornografía y todo eso? Porque en la mayoría de casos las mujeres la joden. Las mujeres salen jodidas, tanto monetariamente como... No, o sea, pero no, yo pensaba que en la pornografía las mujeres eran las mejor pagadas. Marico, no, los managers se llevan como el 80% de toda esa mierda. Qué hola. Bueno, en fin, las mujeres salen, o sea, probablemente también haya hombres que salen jodidos, pero bueno, más que todas las mujeres. Y porque, por ejemplo... Porque ellas son las más famosas que necesitan claro. tener más trabajo y todo eso. Bueno, en fin, entonces, si yo, que estoy a ¿Qué favor... pasó con Mia Khalifa, no? Sí, Ah, mira, igual no sé qué fue lo que pasó. si yo que estoy a favor de esto, de que se deja de hacer pornografía para la mujer y todo eso, pero no quiero dejar de ver porno de cierta manera, y empiezo a ver porno la niña. y empiezo a ver porno nada más casera, me convierto como en una especie de vegano del porno. Porque estoy viendo porno casera nada más, weón. Ahí o sea, tipo, la mayoría de casos, no sé qué porno casera verá mucha gente, pero la mayoría de casos es, no sé, una pareja que ambos quieren grabarse Claro. y bueno. No, solamente hay dinero para ella, no van con Claro, o no hay dinero, no hay nada, pues, en fin, sabes que la mujer también quiere tirar ahí, pues. Pero es diferente porque, o sea, si lo llevas al ámbito del consumo de carne, por lo menos o este tipo de industria. Estás evitando el maltrato animal y aquí estarías evitando también el animal, pero de mujeres. Pero no, porque si tú consumes porno casero, es como consumir carne, pero de un lugar donde no maltraten a los animales. O algo No, así, digo, bueno, no sé qué sentido. obviamente que es muy distinto ambas cosas, pues, pero lo pongo como una comparación, soy como un medio vegano del porno. Si me pongo a ver nada más. Es porno casero. No, o sea, hipotéticamente, no, me gusta el porno casero. O sea, depende, hay unos que sí son buenos, pues, pero hay otros que son demasiado proletarios y no me gusta, pues. No. Para la palabra ahí. Hay unos títulos de porno que son demasiado graciosos, que es como que... Entonces, Hay uno que es como que le meto mi verga de 10 pulgadas. Como que, brother, ¿cómo me diste tu pene en pulgadas? ¿Qué tan aburrida estabas en tu vida para medir tu pene en pulgadas? Joder? hacer solo el Sí, cálculo. marico. O sea, anotarlo en algún lugar. Marico, Es una pena que me no imagino hay. el bicho como un metro y después agarró, le buscó la fórmula y lo transformó Sí, a a pulgadas.
Como que ¿quién te va a ver? ¿Un inglés? Nadie va a ver. Peruano de mierda, nadie va a ver. No, ¿qué dije? Lo siento, lo amo. Bueno. Amo a todo el mundo. Bueno, vamos a hablar sobre los memes, ¿no? Me digo que esto se alinea un poco con los memes porque lo que dije es un poco absurdo y creo que precisamente lo absurdo de los memes es lo que actualmente reina, ¿no? Sí, es cierto, pero también es interesante como Exceptuando- la misma evolución de los memes. Claro, sí, obvio, exceptuando los memes del Piolín de las abuelas, que esos son como atemporales, tipo todo, siempre existieron y siempre existirán. Pero eso no es un meme. Hay memes que son del Piolín y todo eso que en serio es para que... O sea, me chistes hizo un abuelos. chistecito de Claro, pero sí. ese típico chiste de tía, de abuela, que es como que... De Pepito, De Pepito o algo así, o chistes como que, no sé, bueno. Ok. Pero sí es cierto que, o sea, si nos recordamos a los inicios de los memes, era más que todo las caritas, tipo el troll face, poker face, he, she, que era el tipo y la tipa, el tipo comiendo el cereal. Eso, o eran fotos más normales, con Y lemas, como el tipo, claro, de motivaciones, todo eso. Y como que desde el principio que en verdad engloba un meme. O sea, en el sentido de que era lo que hacía. Era como que por un escenario se creaba una reacción o sea, ya como preparada, predeterminada, que era una de estas figuras, ¿no? ¿Cómo sí? O sea, que salía un escenario habitual. Claro, las viñetas. Ajá, es en un escenario que le podía pasar a cualquier persona y entonces salía a este personaje que representaría una reacción ante Claro, yo una creo que- reacción ya predeterminada. O sea, si bien el origen de los memes, esto lo estaba viendo hace poco, o sea, el origen como tal de los memes viene desde los periódicos, de las caricaturas de los periódicos, creo que como en 1970, 60, o sea, es realmente viejo, es realmente algo viejo. Y se puede decir que son nada más caricaturas, pero se relacionan con los memes por lo mismo, porque tipo, empezaron a usar una cara específica para que significara algo y todo eso. Ah, ok. No recuerdo qué periódico, estoy casi seguro que fue en Estados Unidos, pero en fin, fue así. ¿Y qué es lo que pasa? Que lo que venimos a hablar más que todo es como la evolución de eso, que era algo bastante básico, era cómico obviamente y todo, y ya ahorita ya todo ha evolucionado a un nivel estratosférico, marico, que tú dices, what the fuck, o sea, tú ves un meme de antes, de hace 10 años, y ves un meme de ahora, el que más de risa y el que menos tiene sentido, y es como... ¿Qué pasó aquí? O sea, los memes que menos tenían sentido los memes que menos tenían sentido en ese tiempo eran que si el del tipo que estaba como drogado y decía como algo mal escrito. Ese era como que el más what the fuck. Sí, y justamente era como demasiado hacia eso, o sea, no. Claro. O sea, era raro porque ese meme ya era raro en sí, no Claro, es que exacto. solamente se daba la situación. Yo me acuerdo que el año pasado, marico, había un meme que de paso a mí me daba mucha risa, que era Lord Farquaad. ¿Sabes Lord Farquaad? El de Shrek, el de pelo corto, de Shrek 1. Ajá, sí. Era Lord Farquaad, la imagen así toda cursiada, toda como glitcheada. Exacto. Y era la letra E. Marico, a mí me daba mucha risa, no sé por qué, porque era como que yo. O sea, no era como que me cagaba de risa así de todo, pero lo veía y era como que. Pero es algo muy interesante, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque yo, ahora que lo dices, pienso en que el mismo meme, al establecerse como una figura que representa algo específico, y es algo muy diferente a una tira cómica o algo así, porque una tira cómica es sobre personajes que interactúan entre sí, que cada uno tiene una personalidad, Claro. pero en cambio esto es una imagen específica que representa una actitud. O algo en específico. Exactamente, entonces podrías decir que el mismo meme es un lenguaje. Es que sí, fuck yes. Y eso se puede ver demasiado con los stickers. Los stickers de WhatsApp ahora. Claro. Porque claro, tú pones un sticker y puedes durar horas hablando con un pana, mandándose stickers nada más y capaz tuvieron una conversación sobre No, tampoco. la ¿Crees que estructura- puede ser muy profunda? Hablar con memes. Bueno, no, obviamente no vas a tener una conversación filosófica sobre memes, pero sea- estoy seguro que puedes sostener un tema de conversación mínimo mandando solo stickers de memes, ¿no? Claro. Estoy casi seguro. Sí. O sea,
Y no solo lenguaje, sino que los memes se convirtieron también en modismos sociales. ¿Cómo así? En modismos, como cuando estaba lo de la vieja confiable. Que era este meme de Bob Esponja que tenía... Bueno, pero justamente Claro, por eso. el mismo lenguaje. No más que un lenguaje, yo lo considero modismo, ¿sí? O sea, son como dichos antes, como eran los dichos antes, pues. Ah, ok. Como eran los dichos antes. Pero sí, también puede ser un lenguaje, pero nada, es demasiado complicado porque sí se mezclaron con la cultura demasiado heavy, pues, tipo, en 20 años no vamos a poder hablar de esta generación sin los memes. Entonces, lo que podríamos decir que yo veo es que el hecho de que los memes sean tan diferentes es que hay una mayor capacidad de expresión por medio de los memes, o que los memes se sofisticaron, se volvieron más sofisticados. Es que podemos decirle sofisticación, pero a la vez, o sea, como algo que cada vez es más absurdo se vuelve más sofisticado. ¿Cómo? Pasa que es una especie de parábola. Pero es que, porque es el mismo humor. O sea, Claro. es humor, entonces, Exacto. como es humor, el mismo humor lo que hace, porque es interesante también hablar del humor, Sí. porque lo que hace el humor es como tocar cosas que tal vez sean medio delicadas para algunas personas, o tabúes, o que tal vez no los digan Claro, específicamente. es como un tío, pues. Claro, exacto, que te dice, coño, que ricas tus nalgas, y coño, tío, ¿qué te pasa? Pero, que, o sea, justamente como que dicen cosas que sustancialmente no se ven, o sea, que no se hablan. Claro, sí, obvio. Entonces, Sí. como, eso es lo que da risa, que tú lo hayas pensado antes, entonces como que... Claro. Bueno, cuando es un meme de algo sumamente íntimo que te da risa, pero que, Claro. que no es algo que tú... Como por ejemplo cuando cagas y el mojón te se pique el ano. Sí, exacto. Claro, y eso es- igual hay memes finísimos que son demasiado íntimos y buenísimos. de verdad. Claro, obvio, sí, eso es un ejemplo nada más. Sí, están. Pero sí, tipo hablando de eso, es como medio una parábola en que mientras más alejados en un plano, a la vez más conectados están para acá. Porque, o sea, tipo, mientras más absurdo y más estúpido sea el meme, precisamente sí puede ser más sofisticado. Porque ¿qué es la sofisticación? O sea, abarcarlo. De Sofía, la sofisticación es como medio una exclusividad, por decirlo así, ¿no? Algo sofisticado, algo que es medio exclusivo o medio, sí, medio... Sí, que puede captar cosas que no capta. Exacto, medio de gala, Ajá. por decirlo así. Entonces, claro, al volverlo más absurdo, lo vuelves como medio más sofisticado porque lo puede entender menos gente o le puede causar risa a menos gente. Pero también es porque la misma realidad es más absurda. ¿No crees? Oh, fuck. No, pero a ver, esos memes de cierta forma están basados en una realidad que de por sí ya es absurda, como tú dices. Claro, pero entonces yo creo que lo que pasa es que los memes antes eran tontos, pero, o sea, no es lo mismo. Ya, creo que nos estamos confundiendo. A ver. Los memes antes eran tontos, los memes ahora son absurdos. Esa es la diferencia. Los memes antes eran tontos porque de verdad no representaban nada muy Complicado. exacto, muy complicado o muy Claro. que de verdad llegara a alguien y le diera de verdad mucha risa. Claro. Sí, O sea, sí le daba risa, pero porque no sabían la calidad que Claro, existe hoy en día. Entonces, lo que pasa es que hoy en día, o sea, tienen esa capacidad, tienen la capacidad de captar Claro. muchísimo más la atención. Claro, los escenarios comunes y poder dar risa dentro de eso. Claro, o sea, ¿cómo fue que dijiste? Antes eran más tontos y ahora son más absurdos. O sea, lo más absurdo puede volverlo precisamente más tonto, pero a la vez lo puede volver más complicado. Y, no sé, por ejemplo, a mí un chiste medio complicado me puede llegar a dar, o sea, puede llegar a dar más risa, porque te da ese sentimiento de que te da risa, y tú entendiste por qué te da risa, algo específico, algo que te toca, que tú dices, coño. Sí. Eso ya es un meme muy bien hecho, y yo creo que un meme así de bien hecho es comparable con un pequeño monólogo bien hecho, de stand-up, Sí, por sí, ejemplo. sí, claro que sí. O un pequeño guión de algo cómico. Eso es lo interesante, es muy interesante. Es lo interesante, pues, y bueno, ahora, ¿qué impacto puede tener un meme actualmente en la sociedad? Y justamente ese también es el problema. Porque... ¿Problema? ¿Tú dirías problema? Sí, ¿Por qué? porque... ¿Pero problema malo? No sé, no necesariamente... O sea, a ver.
Lo que pasa es que justamente esta capacidad que tiene el mismo meme de como categorizar o por lo menos encerrar una escena dentro de un tipo, o sea, de un elemento, algo que hace esa misma reacción. No sé si me di a entender. Sigue hablando. O sea, que esa misma capacidad que tiene el meme de encerrar una situación dentro de una viñeta. O una imagen, o una letra, o una palabra. Claro, exacto. Hace que la misma realidad se entienda de esa manera. Y a mi parecer, siento que la simplifica en algún sentido. Sí, claro. Porque, mucho más. claro, justamente de eso estábamos hablando. O sea, cuando tú tienes una conversación con alguien con meme, no puedes llegar a algo muy profundo. O sea, en cierto sentido no puedes llegar a algo muy profundo. No, realmente no. Puedes llegar a hacerlo más cómico, por ahí hacerlo más abordable, por ahí Claro. a hacerlo más flexible, pero sí, no puedes dar una conclusión filosófica basándote en un meme, por ejemplo. O sea, Claro, y también es justamente porque el mismo meme te hace sentir bien porque sientes que tienes como un lenguaje diferente al normal. Claro, exacto. Ahí es cuando Que es una sensación de comunidad, claro, ahí es cuando se separan, no sé, los memes normie, que son los memes más básicos, que son estos de que, ay, cuando tu amiga te dice de que sí, tú no tienes las uñas pintadas y ponen una foto de una tipa y Entonces bueno, eso es lo malo. claro, eso es un meme medio normie, medio simplificado, simple, un humor que no es difícil, no es claro. Y hay memes dank, que serían como los memes así corset, que son más profundos, que sí pueden llegar a ser profundos de verdad y tener un significado deep en verdad. Y eso para mí son mis favoritos porque precisamente te dan como... Se burlan de la misma... Claro, mismo absurdo. y hay pues. memes dance burlándose de los memes normies. Entonces es como que todo se burla de todo, pero a la vez se burlan de ellos mismos cuando hay memes dank sobre gente que se burla de la gente normie. Sí, todo es muy Entonces complicado. todo es una fucking parábola, todo es una amalgama de humor, de reírse, de dar risa. Entonces, justamente hay personas que piensan así. Claro, pero el impacto que puede tener un En meme. términos de chiste, Pero el impacto que puede tener un meme es importante y lo que yo quería llegar es que ahorita un meme, Donald Trump de presidente era un meme. Eso empezó siendo un meme. Y el hecho de que sea un meme lo volvió tan famoso. La campaña de Trump en Twitter al principio era gente jodiéndolo, haciéndole memes, apoyándolo meméticamente. Sí, coño. Meméticamente, anota ahí significado. Voy a hacer un edit bien de pinga de significado. Bueno, meméticamente, o sea, lo apoyaron de forma irónica en memes y el tipo terminó siendo el presidente de Estados Unidos. Nico Y del ahí, Caño. y obvio, claro, Nico del Caño aquí es un político Del frente de izquierda. de frente izquierda, socialistísimo y todo. Y mira, no, esto lo voy a decir no porque sea necesariamente izquierda, pero el tipo, a ver, yo me leí el cronograma político de lo que quería hacer, todo eso, y el tipo, no. Con que te digo que quiere bajar la hora laboral a 6 horas. Y bueno, amigo, ¿dónde Y está todo la eso. productividad? Bueno, a ese tipo le hicieron una canción que es Nico del Caño. Voy a poner aquí Link. 5 Del segundos. caño, Nico del caño Wow, fumando está su bien, caño, bien. Nico del caño fumando su caño. Bueno, ya. Está viendo que este señor se está volviendo más complejo en la edición. Coño, pero es porque sí, o sea, sí. ¿Sabes que el video pasado estaba editado de pinga y lo edité en 1 hora, weón? No duré nada editándolo. Y yo. Bueno, entonces este tipo, con esta canción, se hizo famoso y cuando empezaron las campañas políticas, que empezaron hace un mes más o menos, la usaban en realidad, tipo usaban esa canción, meme, burlándose de Nico del Caño, como campaña porque se hizo famosísima esa canción, tipo, y fue un meme y todo. Hasta él mismo tuitaba cosas con eso. Tuiteaba. No sé, verga. Entonces, coño, que para concluir todo el tema de los memes, Dime. o sea, quiero concluirlo como con una definición y con qué importancia tiene actually. Yo creo que los memes, en cierto sentido, son obviamente trascendentales en esta época, completamente trascendentales y
constituyen una manera alternativa de expresión completamente, en el sentido de que es una forma diferente de expresarse y poder tener relaciones con los demás, interactuar con los demás y bueno, Y hasta relaciones sexuales, ¿no? sí. Porque tú puedes mandar un meme jodiendo de, ay, pásame nudes o vamos a coger. Y también simplifican las cosas. Y de tampoco- buenas, marico, simplificaste todo un fristeo que pudiste haber tenido de un mes para que esa guara, o guaro, o perro, como tú quieras, o lo que sea, aquí no discriminamos. No, mentira. O muerto. No, pero que te va a responder muerto y que, mano, no te puedo responder, estoy muerto. Le abre los ojos y le dice, sí. No. Eso sería muy enfermo. Pero en fin, sí, Buena tipo, referencia. en los memes actualmente son yo diría que son una forma de expresión, tanto humorística, si lo quieres hacer netamente humorística, como si quieres dar un mensaje realmente. Y eso puede tener importancia o tener impacto hasta en un contexto político, como lo de Trump, como lo de Quirico del Caño. Y por eso, justamente, claro. es como es un lenguaje, también es necesario poder, ¿cómo te digo? Utilizarlo bien, pues. Claro que poder utilizarlo bien, exactamente, ponerle sus límites para que no termine afectando el lenguaje de una manera chimba. Pues, Y también tiene un gran poder. Fíjate tú en los programas, no sé si se llaman programas, no, la propaganda nazi también hacía memes sobre judíos, en contra de judíos y bueno. Claro, sí, es que sí, en ese realmente sentido, en ese sentido Sí, es sí. fuerte y tiene mucha ¿Sabes que importancia. de hecho las ilustraciones del comunismo en el siglo XX eran las mejores ilustraciones? Tipo, tenían los mejores artistas. Propaganda en Y otro- las en mejores otros propagandas, o sea, episodios. pues, que antes las propagandas eran como dibujos, eran como medio cómics. Eran increíbles, ¿no? Yo me he puesto a ver eso y era increíble. Las pinturas también. Vamos a hablar de eso. Como que el hambre te da más talento, no sé. Bueno, hablando del hambre, ¿cómo están mis amigos en Venezuela? Bueno, ahora vamos a pasar con el siguiente tema. The paternal influence. La influencia paternal. ¿De qué queremos hablar exactamente? Este tema lo propuso Tomás, así que introduce el tema. Vale, introduce. A ver, ¿cómo te digo? Yo quería ver el cómo una persona situada, o sea, que apenas nace, con por lo menos un tipo de padre o un tipo de madre específico, puede, desde lo que tiene, o sea, desde la influencia que les da a ellos, porque uno sabe, o sea, quería definir como el proceso por el cual uno va captando la misma esencia del padre o la esencia de la madre. Igual eso viene de algo neuronal. Sí, 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 Tipo, obviamente. De hecho, Al mismo ADN también. los problemas, esto yo lo aprendí este año. Estaba saliendo con una chica que estudiaba medicina y ella también era como que medio esotérica en ese sentido. Y, o sea, estudiaba medicina y era medio esotérica, entonces nada, yo hablándole de mis problemas y todo eso, me dijo como que no, pero eso no es tu culpa. Y yo dije, no, pero ¿cómo no va a ser mi culpa? Pues, tipo, la mayoría de lo que me pasa a mí actualmente, yo considero que es por mí, por, bueno, ciertas cosas que me hago yo mismo, por decirlo así. Claro. Y ella me dijo, no, pero bueno, o sea, sí, pero todo tiene también un trasfondo médico, así a nivel neuronal, de generaciones de problemas que se encuentran en los mismos, en los genes, en las neuronas, en el ADN, y eso se te va pasando y es así, pues. Claro. Entonces es como, ¿de qué manera si uno tiene cualquier tipo de padre o cómo uno Lo pueden nace? La pregunta es, ¿en qué punto termina mi personalidad y en qué punto comienzan mis influencias? O sea, yo creo que no es que en qué punto empieza, en qué punto termina, en qué punto sino que... Claro, pero ¿en qué punto yo puedo ser capaz de definir, de crear una identidad a mí mismo? Bueno, yo creo que, tipo, o sea, por ejemplo, yo personalmente, esto lo dije creo que en el segundo episodio o algo así, yo mi personalidad como tal, así, tipo, que es completamente construida por mí, creo que la empecé a construir como a los 14, 13 años. Pero juro tiene que ser en referencia a las experiencias que has tenido antes. Y justamente Obvio. una experiencia súper importante es la influencia que han tenido tus padres en ti. Obvio, tus padres y bueno, ya mientras vas creciendo tus amigos, Claro. cualquier cosa, pero sí, obvio que tus padres, bueno, es lo que dicen, la crianza empieza en la casa, y eso es verdad. Es un dicho de viejo, pero es verdad. Tipo,
como Sí. crías a tu niño, como crías a un niño. En tu casa va a ser directamente proporcional a cómo él se va a ir comunicando con su entorno conforme va creciendo. Sí, yo también quería ver que se utilizaba un poco, en el sentido de que quería decir que no es necesariamente que la personalidad de tu padre se va a encarnar en ti. Porque, Que puede ser, quería que- aclararlo, que que también puede puede ser, ser. tu padre, Pero ¿no? en sí, el concepto sería que tu identidad no tendría que ver con exactamente quién fue tu papá, sino con cómo tú reaccionaste ante quién fue tu papá. Y ahí está tu autonomía. Explica eso, mano. ¿No entendiste? Sí, o sea, creo que lo entendí, pero... O sea, en el sentido de que si tal vez tú O sea, tu personalidad, o sea, no queremos decir que tu personalidad está directamente Es una copia claro, de- como de- traspuesta a la de tu papá o la de tu mamá, en algún sentido. o a la de tus padres, vamos a ponerlo Exacto. fácil. Sino que, Tiene que ver con cómo tú reaccionas ante las influencias que te dan tus padres. como que, por ejemplo, yo veo la actitud de mi papá o de mi mamá, entonces decido qué cosa buena agarrar de ahí y qué no, más o menos así. Claro, o buena. Claro, hay cosas que, buena. hay ciertas cosas que van a ser inevitables. O que- inconscientemente las Exacto. aceptas. Hay cosas que van a ser inconscientemente inevitables que se te pegan. Y entonces justamente eso también es importante. Ser consciente de que nosotros, o sea, justamente ser consciente de que somos inconscientes. Es eso, o sea, poder ser consciente de que nosotros guardamos dentro de nosotros mismos problemas que no necesariamente, que no podemos simplemente cambiar porque no sabemos qué es lo que nos pasa, o sea, no sabemos de dónde vienen. Y justamente no podemos decir, no, es que yo soy así. O no podemos decir, es que a mí me criaron de esta forma o algo así, sino que uno, a mi parecer, siempre la introspección es algo muy importante siempre. Porque- o sea, leerse a uno mismo Es que- todo y el yo- tiempo. Exacto, hacer eso yo tengo esta como medio filosofía, que es que si tú ya eres consciente de tu problema y no haces nada al respecto, eres un idiota. Sí. Con todo respeto, pues, eres un idiota. Y Y tampoco- yo he sido un idiota. Yo he estado consciente de todos mis peos y yo te lo he contado a ti. A mí me ha pasado hasta hace muy, muy poco que yo era consciente de todos mis problemas y era consciente de qué tengo que hacer exactamente para mejorar. Y no lo hacía. Y tal vez porque justamente, o sea, pero tampoco puedes juzgar a alguien porque no lo... O No, sea, obvio. en el sentido de que no... O sea, yo digo idiota no por juzgarlo o por criticarlo o por hacerlo sentir mal o por eso, no. Sino porque no estás haciendo nada por ti mismo y para no decirte inútil te digo idiota. Claro, y también es que tú tampoco puedes como juzgar, no sé, vamos a decir si estás de acuerdo Obvio, con esto, tú porque- no puedes juzgar a alguien que no es consciente de lo que hace, No, obvio, claro, y también muy depende de la... porque hay un tema muy importante que sería como justamente ser ignorante a tus propios problemas. Claro, ser ignorante a ti mismo, por decirlo así. Sí. Pero claro, obviamente que eso depende, yo estoy explicándolo de mi situación y eso es algo que también es relativo de cada uno. Sí. Entonces como que... Pero, eso es exacto, importante, pero es o importante. sea, tú puedes ser inconsciente, pero por más que seas inconsciente, coño, si mueres siendo inconsciente, no te esforzaste mucho en ser consciente. ¿Entiendes? Mira, y creo que esto también tiene mucho que ver con lo que estábamos hablando de los buses, no sé si te acuerdas, que, o sea, hasta qué punto una persona puede no ser, puede ser inconsciente. O sea, hasta qué punto una persona puede no darse cuenta de que las cosas que hace están Yo mal. siento que en algún momento va a haber alguna situación, ya sea un problema, ya sea alguien que te diga algo, ya sea algo que te va a darte un golpe contra la pared y que tú digas, verga. Pero también se puede dar el caso de que haya una persona justamente, o sea, que exista justamente una filosofía, y existe una filosofía, que después vamos a hablar de ella, que lo que hace es que te dice, no, los demás están equivocados, tú siempre tienes la razón. Claro. Entonces es como, marico,
por favor, de verdad lo que es crear un monstruo. Y es muy importante dar cuenta de la sensibilidad que hay en los discursos. O sea, en el sentido de que el hecho de que tú ya, o sea, de que una persona te diga que simplemente, o sea, que aunque parezcan solamente palabras vacías o palabras que no tengan ninguna relevancia, cuando una persona te dice, no, los otros están equivocados, tú estás en lo cierto. Que puede haber una situación en la que sí mucha gente esté equivocada y tú estés en lo cierto. Claro, exactamente, pero no en todas las situaciones, porque jamás eso es imposible. O sea, es muy poco, o sea, es una de 10 en las que, Claro, tú, exactamente. en la que tú estás correcto y 20.000 personas están mal. Estás directamente atacando a la capacidad de una persona de tener una convivencia, a la capacidad de una persona de poder socializar, Claro, y poder porque- ser una persona Porque buena. poco a poco se va a ir disociando. Poco a poco se va a ir disociando diciéndole tú que todo el mundo está incorrecto y que él está correcto. Entonces ahí está algo importante. Y se puede ir disociando de una forma muy medida, porque como tú dijiste, estás creando un monstruo, porque eso le puede afectar Es intocable a él. esa cosa. Intocable, y él no se va a dejar hacer nada y va a ser un egocéntrico, un patán o un imbécil. Entonces ponte a ver la importancia que tiene el discurso, que tienen los discursos, que tiene la forma en que cada persona ve la vida. Sobre todo si son de tus padres. Claro. Si son de tus Entonces, padres, es un- y vamos a poner padres, no necesariamente con los dos que te parieron, sino los padres, vamos a decirlo, Icónico. tus padres, o sea, vamos a poner a padres igual, gente que, padres igual, la gente que te crió. Claro. Claro, yo puedo decir mis padres, pero ya me refiero a mis abuelos. En fin, esa persona importante en tu vida, desde que eres un niño, su discurso va a ser sumamente importante. Sí. Sumamente importante. Sumamente, porque tienes tú una lógica y tiene una manera de ver la misma realidad que Claro. afecta tu comportamiento. Claro. Y por más que yo haya vivido algo parecido a lo tuyo, y te estoy dando mi consejo, te estoy dando mi discurso, te estoy dando todo, queda en ti adaptar todo lo que te dicen a tu vida. Claro. Queda, entonces- o sea, queda en ti, es como saber influenciarte. Claro. Queda en ti saber influenciarte. darte cuenta de lo que es verdad. Darte cuenta de lo que puede ser verdad, lo que puede ser que no, lo bueno que puedes agarrar, lo bueno que no, y así hasta adaptarte a ti, porque cada persona es un fucking mundo. Y cada persona trae problemas dentro Qué de buen eso. capítulo. Sí, Estoy hablando. me encanta. Me encanta. Ah, chévere. Y otro punto que también me parece muy importante es la misma, porque esto todo tiene mucha relación, o sea, es la conciencia social, en el sentido de que una conciencia comunitaria. Claro. O sea, me refiero, y si es tan importante que el discurso que hay dentro de una persona para sus comportamientos, imagínense la magnitud de la importancia del discurso en un grupo de gente o en la misma humanidad. Claro, y eso es lo que sería más o menos el populismo. O cualquier corriente. No, o sea, porque el populismo no es que es una corriente política, sino que el populismo es una estrategia política que usan los partidos, las posiciones. Tipo, relacionándolo a lo que tú estás diciendo, no es por ser clasista ni nada, pero No, obviamente, tranquilo. obviamente que las personas más pobres, de que viven de una forma más humilde, en un sector súper humilde, Están más necesitados. para son que- más necesitados y son más fáciles de influenciar. Sí. Entonces, cuando el populismo, ¿por qué es muy efectivo con esta clase social? Porque de bolas, tú le empiezas a ofrecer cosas, tú le empiezas a prometer cosas que ellos que ellos en su cerebro confían, o sea, tipo automáticamente se dejan influenciar. Justamente O sea, porque es una cuestión ya Son de... mucho más fáciles de influenciar Porque lo necesitan. porque fucking Exactamente, yeah, o sea, porque lo- lo necesitan, weón. Y también creo que porque es bien sabido que en los países más pobres son los países también más religiosos. Claro. Entonces, claro, tú eres una señora súper religiosa y ves a alguien ofreciéndote esto y tú dices, esta es la representación de Jesucristo político en mi país. Entonces, no, Y no eso estamos hablando... pasó mucho en Venezuela cuando hay gente que glorificaba a Chávez a un punto religioso. Sí, y no estamos hablando de que está mal ayudar a la gente, estamos hablando de que es completamente inmoral y asqueable, o sea, es asqueroso
que se utilice esa beneficencia a esas personas para que te den algo a ti. Claro, Eso es lo que se critica, no el hecho de que se ayude a la gente. y lo que decimos básicamente es que las personas tienen que estar conscientes, todas las personas tienen que estar conscientes de que una persona te puede estar manipulando o te puede estar influenciando de mala manera. Entonces, ya cuando tú eres consciente, te vas creando un escudo de malas influencias y a la vez te estás creando un imán de buenas influencias. Claro. Entonces también tiene mucha relación con los mismos memes, no sé, en algún sentido. Claro, el hecho porque- de que tú mismo simplifiques tu lenguaje y que todo empiece a masificarse simplificando ese mismo lenguaje, da una perspectiva muy limitada de la vida y eso hace que seas muchísimo más influenciable y seas muchísimo más manipulable. Bueno, Así que... parece que estuvo genial esta conversación. Bueno, para culminar, para que no digan o alguien piense que nos alejamos de lo que sería la herencia, no, de lo que sería la herencia paternal, no. O sea, nos pusimos a hablarlo de un lado más político porque lo relacionamos, o sea, relacionamos a un político en esa clase social con un padre con un niño. Por eso Porque un justamente niño, se dice paternalista. claro, porque un niño es igual de influenciable que toda una comunidad ignorante. Claro. Entonces no fue que lo sacamos, sino que, o sea, ustedes pueden usar el mismo ejemplo de alguien, de un político que promete cosas a un pueblo pobre, a un padre que piensa que por darte cosas materiales Pues... te está criando bien Sí. o te está influenciando bien, cuando no. Papá, ¿qué haces con ese muerto? Bueno, con eso completamente random nos vamos a despedir. Nada, gracias por ver este cuarto episodio de Mal, pero Acostumbrado. espero les haya gustado. Mira, me gustó muchísimo. A mí también me gustó mucho. Ah, Mucho, muchísimo. mucho. Y bueno, nada, vamos a despedirlo. Creo que en el episodio que viene creo que vamos a tener un invitado, un amigo mío. Vamos a hablar sobre... No sé si va a ser el episodio que viene, pero el episodio que vamos a hacer con ese invitado va a estar interesante. Va a ser sobre la muerte según la religión occidental, tipo según lo más común actualmente, y según las mitologías griegas y nórdicas. Y bueno, saben cómo somos nosotros, vamos a hablar de la muerte en todos los sentidos. Vamos a hablar Siempre nos vamos a ir por las ramas y vamos a hablar de todo. Pero bueno, nada, este capítulo quedó muy bueno, así que nada, compártanos si les gustó, por favor. Síganos en Instagram. Síganos en Instagram, por ahí voy a crear un Twitter pronto. Ya verán videos míos bailando. Capaz una página de Facebook, algo así. Nos despedimos con este video de Tomás bailando. Chao. Hoy. O sea, ¿sabes? Sí, pues,